Una comisión de niños y niñas del segundo de secundaria del Colegio CEMED visitó el Congreso Nacional para entrevistar a la diputada Gloria Reyes como parte de un proyecto escolar. Buenas tardes primero y gracias por recibirnos aquí. Nosotros venimos del Colegio CEMEP y venimos a hacerte una entrevista y espero que te guste y gracias. Bueno, mi nombre es Javier Camacho y vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es una diputada? Primero, legislar, es hacer las leyes. La segunda es fiscalizar, que es toda la verificación y el seguimiento al uso de los recursos del Estado, las diferentes instituciones públicas y también en la función y la ejecución de políticas públicas como una especie de veedores, de evaluadores de cómo es el funcionamiento del Estado dominicano. Y por último, son representantes, tienen la función de representar, estar aquí en este espacio que es el Congreso Nacional, la Casa de la Democracia, como nosotros le llamamos, hablando en nombre de las comunidades que representan. En mi caso, yo soy legisladora de la zona de los Alcarrizos y Pedro Brán, es la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo, y como legisladora me toca representar a 350.000 personas que viven en esas zonas, que son zonas que aún hoy tienen grandes desafíos, y siendo voz opositora, porque soy legisladora de un partido contrario al gobierno, pues me he enfocado mucho principalmente en lo que es la función de la representación, de poder hablar por la gente en estos espacios. Que en resumen, nosotros decimos que un diputado tiene esas tres responsabilidades: fiscalizar, legislar y representar. En esas tres palabras yo te puedo decir lo que es ser diputado. ¿Cuál es la importancia del trabajo de los diputados? Como lo dice nuestra Constitución, los legisladores, tanto los diputados como los senadores, tienen bajo su responsabilidad crear todo el marco jurídico y normativo de un Estado, que son los mecanismos que nos permiten funcionar como país. Son las normas, las reglas, los mecanismos, las leyes que rigen el funcionamiento de la nación. Por eso son de vital importancia en democracias representativas como la nuestra, donde el sentir, y se supone que es el principal propósito de un legislador, el sentir de la población es representado en el espacio democrático como es el Congreso. En el Congreso convergen todas las fuerzas políticas de un país en diferentes aspectos, diferentes visiones e incluso en diferencias ideológicas. Y eso es lo importante, que nosotros tengamos un espacio donde todos los ciudadanos se sientan representados. En la práctica es muy probable que no todos los ciudadanos se sientan representados, porque en el mismo ejercicio de la democracia y la política hay malos ejemplos de política, y es algo que nos sucede en toda la región de Latinoamérica. Tenemos primero una falta de credibilidad de los ciudadanos en los representantes políticos, hay una crisis de representación importante, y eso es producto de la desconfianza que el ciudadano ha tenido que recibir por actores quienes hacen política, que se han manejado de una manera no transparente, no ética, y terminan afectando a toda la política. Entonces, son fundamentales. Diríamos que los legisladores, tanto senadores como diputados, son la máxima expresión de la democracia en un país, porque si no, estaríamos ante un gobierno de dictadura, donde una sola persona o la voluntad de un ciudadano decidiría por todos. Se supone que el Congreso juega el rol de hablar en nombre de todas las personas que están en sus territorios. Como todos los ciudadanos no podrían estar opinando al mismo tiempo sobre las cosas que quieren, se designa o se escoge un representante que en este espacio habla por los intereses de los grupos poblacionales en cada una de las provincias o circunscripciones del país, y por eso son importantes. Siguiendo con la entrevista, ¿qué usted diría que es el Congreso? En términos muy llanos, podría decir que el Congreso es la máxima representación de la sociedad dominicana. Aquí tenemos una muestra de cuál es
la visión y los intereses de todo el país. Es un espacio que lastimosamente no, con el paso del tiempo su imagen se ha afectado mucho y su credibilidad ante la sociedad, pero que su propósito, el que le dio origen, el que los padres fundadores como visionarios de nuestra república tuvieron en ese momento ante esa visión, es precisamente ser un espacio donde las diferencias políticas se manejen en un espacio de democracia, de diálogo y de debate de ideas. Aunque en algunos momentos hemos tenido escenarios oscuros de la Cámara de Diputados y del Congreso, donde se han dado actos de violencia y son de las cosas que nosotros lamentamos que hayan sucedido en el pasado, porque no fueron la visión con la que se fundó esta nación, este país. Por eso, para mí el Congreso es eso, es la representación de la sociedad, del pueblo llano, en sus múltiples facetas y en su diversidad. Aquí tenemos la diversidad de visiones de nuestra ciudadanía. ¿Cómo se pudiera ser diputada o diputado? Ojalá que esta entrevista pueda servirle a muchos niños y jóvenes de motivarse cuando ya sean adultos, en su vida adulta, involucrarse a la política, que es una actividad que se aprende mucho y que tiene mucho aporte en el crecimiento personal y humano de las personas, porque el hacer política, el ser diputado, el ser alcalde, tienes la oportunidad de conocer muchas personas. Es una actividad que tiene sus cosas buenas y malas, sé que más adelante hablaremos un poco de eso, pero lo primero que para ser diputado o diputada en nuestro país hay un requisito. El primero es tener 25 años de edad. Ese es el primero, o sea que los jovencitos tendrán que esperar 25 años de edad. Entonces yo te diría que es la limitación prioritaria. A partir de ahí, en el caso de representar una comunidad, debe tener una residencia de mínimo de 5 años en el lugar donde va a representar, residiendo en esa comunidad o esa provincia o circunscripción. Y los demás requisitos son requisitos generales que, bueno, personas que no tengan ningún tipo de condena definitiva o algún tipo de inconveniente en temas de justicia, y esencialmente es ser miembro de un partido político, porque de acuerdo a la ley de partidos políticos, las candidaturas independientes, aunque están contempladas en la ley de partidos políticos, son tan complejas que lo más fácil o factible es ser presentado por un proceso de un partido político, en este caso en los partidos que llevan procesos democráticos como primarias o mediante presentación de boletas. Primero, para ser candidato, para ser diputados tiene que ser candidato de un partido político, ganar las elecciones, entonces a partir de ahí ya podría ser. En los detalles de cómo es el proceso, podríamos hacer un conversatorio solamente para hablar de eso. Yo con muchísimo gusto me encantaría poder conocer a los jóvenes, a los adolescentes como ustedes, para hablar un poco de cómo es la experiencia de solo hacer una campaña para lograr ser diputado o diputada. ¿Hay que estudiar algún tipo de carrera para ser diputado? No hay un requisito de grado académico para ser legislador. En nuestro caso, nosotros tenemos un porcentaje muy alto de abogados que son legisladores, pero no es por un requisito que establezca la Constitución, sino porque hay muchos que están vinculados al área jurídica y legal y terminan involucrándose en la política, y es mucho más natural que una persona que ha trabajado con leyes todo el tiempo como profesional termine en una carrera política como legislador. También hay muchos médicos en el Congreso. Eso se debe en gran medida a la parte social, porque ustedes saben que nosotros tenemos comunidades muy vulnerables en el país aún, y los doctores hacen un trabajo hacia la sociedad muy importante, y generalmente cuando se involucran en la política tienden a ser exitosos por el trabajo social que llevan en sus comunidades. Yo te diría que esos son los dos profesionales que hay en mayor cantidad aquí en el Congreso. La mayoría de los legisladores son profesionales con maestría, en mi caso yo tengo 3 maestrías,
Hay un porcentaje, creo que cerca del 30% de los legisladores tienen maestría y algunos doctorados, que hay de todo. Evidentemente hay personas también que no tienen carreras formales, pero es la minoría. Pero sí, no hay un requisito académico, de grado académico particular para ser legislador, porque si lo hubiera sería discriminatorio. Recuerden que este es un espacio que debe ser para la representación de todos los sectores. Por ejemplo, la clase campesina debería estar representada, y si nosotros le ponemos un requisito a los trabajadores o a sectores que quizás no han asumido una educación formal y le ponemos un requisito de grado académico, estaríamos discriminando a sectores de la sociedad. ¿Cómo los diputados ayudan a la niñez? Bueno, en mi caso, yo soy parte de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. Este ha sido uno de los temas que más me ha tocado trabajar, el tema de niñez, de manera muy fundamental en los casos de la protección a la primera infancia. Y hemos estado trabajando con el Código del Menor en algunas reformas en este periodo legislativo, pero además también en mi caso hemos trabajado muy de cerca con lo que es la eliminación del Código Civil del matrimonio de menores de edad, sobre todo por el hecho de que tenemos un problema muy grave en nuestro país con el embarazo temprano, embarazo en adolescentes, y que es una de las principales consecuencias de las uniones tempranas o los matrimonios infantiles. Es una de las causas que nos ha tocado llevar en este proceso. Hay que decir, en términos de legislación, no es tan notorio proyectos de ley que vayan de manera específica a los niños en este último periodo legislativo. Sí tenemos un proyecto de ley que está justo en estudio de educación, es sobre la educación, a ver cómo se llama el proyecto. Tiene que ver con la disciplina afectiva y afirmativa para eliminar la violencia como un mecanismo de corrección para los niños. Es un proyecto que estudió el Consejo de la Niñez, CONANI, y que trajo al Congreso vía el presidente de la Cámara, que busca eliminar los castigos violentos o el uso de la violencia para castigar a los niños y a las niñas. Es una de las iniciativas que nosotros vemos como muy favorable, porque entendemos que la violencia engendra más violencia, y los niños y niñas que son castigados o disciplinados de esta manera, pues terminan reproduciendo el patrón de la violencia, y eso es parte de lo que vemos ya en la edad adulta, como la violencia de género, la violencia doméstica, y que lastimosamente es uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana en estos momentos, y que yo me imagino que ustedes también han escuchado y han leído mucho sobre este tema. Para usted, ¿qué usted cree que es lo mejor de ser una diputada? Bueno, la verdad es que lo mejor es encuentros como este, es poder ser inspiración para las futuras generaciones, es poder ser un ente de motivación para lograr cambios importantes para nuestro país, es poder colaborar en proyectos que vayan a mejorar la calidad de vida de la gente. Eso, desde mi perspectiva, es de las cosas que más satisfacción me genera. Le puedo citar el ejemplo de lo que hicimos con la ley de partidos políticos y la participación de los jóvenes. Duramos casi un año trabajando con la ley para que los jóvenes tuvieran una cuota de participación dentro de los partidos políticos para candidaturas. Logramos quizás no tanto como queríamos, solo logramos que un 10% de las candidaturas fueran de jóvenes, pero de no tener nada, ese 10% ha significado mucho para miles de jóvenes en el país que pertenecen a partidos políticos. Siguiéndole la pregunta anterior, para usted, ¿qué es lo peor de ser diputada? Bueno, estos muchachos vinieron muy preparados, ¿eh? Miren, yo a veces pienso que de la cosa más difícil de esta función es que las expectativas de los ciudadanos son mayores de las que nosotros realmente en términos directos podemos hacer. Un legislador no maneja ningún tipo de presupuesto para implementar políticas públicas o para hacer algunas obras de carácter social y comunitario en los territorios, y cuando uno le toca representar zonas con tantas vulnerabilidades, el que mucha gente espere que el diputado o la diputada pueda ayudarle con el problema de su comunidad
y tú no tienes la solución de manera directa, eso genera a veces frustración. Y es el sentimiento más difícil de esta función. El que la gente espere cosas de ti que tú no puedes cumplir por la naturaleza de la función que ejerce, pero el pueblo llano quizás no entiende en realidad cuál es nuestra función, también por la distorsión que muchos malos políticos han hecho de la función de diputado o de diputada. Hay una percepción ante la sociedad de que nosotros tenemos que suplir necesidades inmediatas o primarias de los ciudadanos o ciudadanos, cuando nuestra competencia y nuestra responsabilidad no se trata de eso, sino de crear marcos legales y jurídicos, de crear políticas públicas, de fiscalizar y de representar. Y para mí lo más difícil es eso. ¿Qué ha hecho el Congreso con el medio ambiente? Mira, con temas de medio ambiente, la Comisión de Medio Ambiente en nuestro Congreso, en nuestra Cámara, es muy activa. Hay varios proyectos importantes que yo le invito a que ustedes entren a nuestro portal y busquen y puedan escudriñar un poco más. Pero les comento algunos de ellos que aún están en proceso y que ustedes como jóvenes deberían asumir la defensa de esos proyectos, porque como generación serán la generación más afectada por el cambio climático y los efectos de todo lo que está sucediendo con la contaminación y los plásticos. Nosotros tenemos desde hace años el proyecto de ley de lo que son los residuos sólidos y todo el proceso para desmontar el uso de fundas plásticas y comenzar a reducir el consumo de plástico en el país. Este es un proyecto que tiene muchos intereses, sobre todo intereses empresariales de las grandes empresas que manejan estos capitales, y por otro lado está un proyecto que justo en estos momentos se está estudiando, que es sobre cambio climático. De manera muy particular, creo que son las dos iniciativas más relevantes que tenemos en estos momentos relacionados al tema medioambiental. Hay otras iniciativas que se han trabajado sobre foresta o que tienen más carácter local, que ustedes pueden explorar en el portal, pero que esencialmente en estos 3 años de este periodo se han trabajado discusiones muy particulares, pero no tenemos aprobado un proyecto de una gran envergadura relacionada al medio ambiente. Y ojalá que ustedes puedan seguir el ejemplo de Greta y, como jóvenes que son, iniciar también un movimiento escolar en pro de la defensa del medio ambiente, que creo que es fundamental, porque ustedes sí entienden completamente como generación lo importante que es preservar nuestro planeta y en el grave riesgo que nos encontramos, las grandes amenazas ambientales que tiene el mundo, pero que sobre todo nuestro país también afronta con el uso del carbón, de la madera para hacer carbón, el desmonte de los bosques para la siembra de monocultivos frutales, como es el caso de los aguacates, que sabemos que hay montañas en nuestra isla que han sido desmontadas por completo, toda su capa vegetal, para la siembra de este tipo de cultivos que afectan lo que es el agua, y que tengamos mayores fuentes acuíferas, y que además tendrá consecuencias fatales. Y por último, el tema de los desechos, cómo manejamos la basura, el tema del reciclaje, que sigue siendo aún una tarea muy pendiente para nosotros como sociedad, y que si quizás tuviéramos los mecanismos legales de manera más clara y precisa, sería muy fácil el poder manejar adecuadamente la basura, el plástico, principalmente con lo que está sucediendo con nuestras cañadas, ríos y nuestros océanos. Ustedes vieron hace unos meses cómo llegó toda la basura del Gran Santo Domingo al río Sama. Y eso es solo un pequeño ejemplo de lo que está pasando en nuestro país con relación a los residuos. Que, yo diría que además de preguntar qué está haciendo el Congreso con el tema medioambiental, ustedes deben preguntarse qué están haciendo ustedes como jóvenes, como la futura generación, como la generación que se impactará y se afectará más por el cambio climático y los efectos de toda la contaminación medioambiental. ¿Qué están haciendo ustedes? Así que esa es una invitación también para ustedes. ¿Usted cree que el calentamiento global o el cambio climático está afectando en la sequía que tiene el país? Sí, evidentemente yo creo que sí. El tema del calentamiento global en los trópicos afecta
bastante y como consecuencia de esto tenemos problemas con el tema del agua y la sequía. Y es un problema serio, grave y que debe ser tomado con el carácter y con la seriedad que lo amerita. Porque hoy, en este año, los embalses de agua y las reservas, los reservorios de agua de nuestro país están por debajo de los niveles que normalmente para esta época del año están. Tenemos escasez de agua en casi todas las comunidades del Gran Santo Domingo, en la periferia de la capital y en provincias como Puerto Plata, que hay una gran sequía, afecta a los cultivos, afecta el consumo de las personas, pero sobre todo afecta la estabilidad medioambiental. Sí, yo creo que sí. ¿Tú aspiras a otro cargo o en el Congreso o en la Nación o quieres seguir siendo diputada? Bueno, no, vinieron súper preparados. Miren, cuando uno llega muy joven a las posiciones, como en mi caso, yo llegué al Congreso con 29 años, soy la mujer más joven que tiene la Cámara de Diputados y la más joven en la historia democrática, porque más joven que yo, mujer, solo llegó una diputada en la dictadura, y ustedes saben que durante la dictadura no eran procesos de elección popular, sino que había un manejo desde la visión del que era el dictador Trujillo. Me habría gustado aspirar a otro cargo, pero en este momento me toca repetir una vez más. Espero poder afianzar los proyectos que inicié como legisladora en este proceso y que no se han podido concluir porque lamentablemente este es un espacio donde convergen tantos intereses y visiones que aprobar una ley no es tan fácil. A veces toman 10 años, 20 años para que un proyecto se apruebe, lamentablemente. Y esas son de las cosas que deben de cambiar aquí, porque iniciativas prioritarias para una nación no es posible que estén aquí por décadas afectando la seguridad jurídica de nuestra nación. Así que quizás Ian me tocará aspirar muy pronto a otra posición, pero por el momento seguimos como diputada. Bueno, gracias por todo y gracias por este momento que nos has dado. Muchísimas gracias a ustedes. Si tienen una pregunta más, no importa, yo tengo tiempo 2 minutos más. Bueno, les agradezco mucho, espero que haya podido satisfacer sus inquietudes, sus dudas y que esto les sirva para hacer un buen trabajo, que les sirva de motivación también a ustedes, para que sigan esforzándose día a día por mejorar y por ser excelentes en lo que sea que hagan, ahora en sus estudios, pero en el día de mañana, las profesiones que decidan desarrollarse, siempre dando lo mejor. El enemigo de lo bueno es sentirse conforme, siempre hay que buscar ser lo mejor de lo mejor. Muchas gracias y un placer tenerlos aquí. Gracias por todo.